Aparte de la presencia de nuestra directora, tenemos a dos distinguidos invitados que son Meme Yamel y Manuel Pedrero. Un aplauso, por favor, para ellos. Tienen mucho que compartir con nosotros, así que voy a hacer una semblanza rapidísima de ambos invitados. Meme Yamel estudió Comercio y Negocios Internacionales y ejerce periodismo independiente. En junio de 2017 inició con La Neta Noticias, su portal informativo en Facebook, donde ella y su equipo llegaron a tener hasta 10 millones de seguidores. Participa en Sin Censura con Vicente Serrano y tiene proyectos como Mexico News, 100% digital para generar contenido en inglés desde México. Y lanzó su programa Al Chile con Meme Yamel, entre muchos otros proyectos sobre noticias y política en México. Manuel Pedrero, sí, así es. Manuel Pedrero tiene 22 años, es periodista, es estudiante de Ciencias Políticas y director de redes de los Reporteros MX. Es tabasqueño y es conductor de Noticiero Sin Máscaras de lunes a viernes a las 4 p.m. Y lo pueden seguir en sus múltiples redes sociales. Algunos como Manuel Pedrero, en otros como Manuel Pedrero Solís. Pues les damos una gran bienvenida a nuestros invitados, a nuestra invitada y a la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas. Y empecemos entonces este conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, agradecemos la presencia de todos ustedes aquí acompañándonos en esta conversación, en esta charla que tendremos sobre la transformación en México y en particular sobre el papel de las mujeres en este movimiento. Y estoy muy agradecida con Meme y con Manuel por haber aceptado la invitación, por haber hecho el esfuerzo de hacer viajes largos desde la Ciudad de México, desde Tabasco y luego de regreso, y que han hecho un espacio en sus múltiples ocupaciones. Quiero comentarles que pensarán ustedes que la razón o el motivo, la motivación de invitarlos, pues es su aportación a la Cuarta Transformación, y están en lo cierto. Estamos viviendo ese momento en México y creo que merece que en el marco de las ferias del libro como esta se discutan los pormenores de este proceso que estamos viviendo, pero sobre todo lo que más nos mueve es la autenticidad de su periodismo. Creo que hay una manera de entender el periodismo que nos hace distinguir entre uno que es no auténtico, es decir, que no obedece realmente a un interés profundo personal del actor, y otro periodismo que no obedece a intereses que no son los propios. Entonces, ellos son personalidades que tienen voz propia, que no hablan por algún corporativo, por algún medio de comunicación establecido, no se les paga a ellos. Veníamos platicando en el carro, venía también Ramiro Padilla hace unos momentos, de cuando comenzamos a escribir sobre la transformación, e invariablemente a ninguno se nos pagó en un inicio, a nadie. O sea, yo hice un libro con colaboraciones periodísticas y nunca recibimos un 5, Ramiro hizo lo propio y ellos dos comenzaron en medios en los que tampoco se les pagó un centavo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una necesidad personal de expresar pensamientos, ideas, de hacer análisis, de hacer reflexiones auténticas sobre el momento histórico y sobre todo ver las formas de aportar a la transformación en el país. Entonces, ellos son ellos por ellos mismos, no pertenecen a ningún, como digo, corporativo.
no tienen una guía que seguir y pueden decir lo que quieran, donde quieran, porque son periodistas auténticos. Eso a mí me enorgullece muchísimo y eso hace la diferencia con respecto a otros periodistas de la tendencia que sea, que no pueden cumplir con esta característica. Para no extenderme más, quiero preguntarles a ambos por qué México en este momento tiene un lugar privilegiado en el mundo. Es decir, hace 6 años no podíamos decir lo mismo, salvo quienes teníamos una gran esperanza en que realmente se dieran los pasos de una transformación. Ya pasaron 6 años y vimos que sí era transformación y que podemos contabilizar los diversos estratos que se transitaron para comprobar que sí hay una transformación. Hay datos, hay elementos para demostrarlo, pero ahora que se ganó la presidencia con un mayor número de votos y con una persona, mujer, ahora que tiene una trayectoria tan conocida por todos, tan valorada, quiero saber qué piensan ustedes sobre el papel que tiene ella en que México en este momento sea un país hacia el cual voltean a ver los ojos en el mundo. No sé si quieras comenzar. Muchas gracias, querida Beatriz. ¿Cómo están? No, parece que no desayunaron. ¿Cómo están? Eso, ahora sí, ya se siente, ya se siente. Pues es que esa es la respuesta. Bien, ¿cómo está México? Está bien. ¿Cómo están? Eso es que lo más importante es eso, escuchar a lo que dice la gente. Que ya todos los problemas se resolvieron. No, por supuesto que no, falta mucho. Pero este es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que inicia sembrando una semilla para despertar conciencias, para que la gente participe. Y creo que si cada uno de nosotros nos hacemos la pregunta, si ustedes se hacen esa pregunta, y regresan al pasado, ¿cuántas veces habían participado en movimientos sociales o políticos? ¿Cuántas veces se sentaban en casa, en la familia, a ver noticieros, a ver la información por gusto y no porque algo les preocupara, sino porque quieren estar informados para generarse su propia opinión? ¿Cuántas veces hemos estado politizados? Si nos hacemos esa pregunta, algunos dirán toda la vida, otros quizás los más dirán no. Hubo un tiempo en donde en las casas no se hablaba de política y en las fiestas de Navidad no se hablaba de fútbol, ni mucho menos de otro tipo de deportes porque era muy polémico, ¿no? Nadie quería. Hoy hay más cenas familiares donde se habla de política, hoy hay más participación, hoy hay más mujeres que están opinando, participando, que estamos cuestionando, analizando, que estamos alzando la voz. Cuando las mujeres en proporción somos más en México que los hombres. Y no quiere decir que seamos mejores, tampoco quiere decir que estemos unos por arriba de otros, no. Significa que tenemos la misma voz, tenemos los mismos derechos y también las mismas oportunidades que tiene cualquier otra persona, porque simplemente somos mujeres, somos ciudadanos, somos hombres, somos gente. Ante los ojos de la ley de la Constitución, somos exactamente iguales. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente había quienes querían estar encima y se pusieron por encima, no solo de la Constitución, no solo del pueblo, sino que se pusieron por encima de todo. Ahí está lo que pasó con el Poder Judicial. ¿Cuántos de ustedes vieron la discusión del Poder Judicial, de la Suprema Corte? A ver, alcen la mano. ¿Cuántos la vieron? Son los más. ¿Qué es lo que pasa con estas discusiones? Porque antes no volteábamos a ver lo que pasaba. Porque tampoco había esa apertura en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación convencionales, tradicionales, no solamente tienen una línea editorial, todos los medios tienen una línea editorial, eso hay que dejarlo claro, no es novedoso. El problema es que esa línea editorial no es una línea editorial que estuviera dedicada a vamos a informar porque es nuestra obligación, sino vamos a dar lo que nos conviene, vamos a decir
lo que conviene. Y dependía la agenda, dependía el dueño, de eso dependía qué se informaba y qué no. Y la gente se hartó, porque la gente sabía que no era la información completa, porque la gente sabe que lo que nos daban era sesgado o era parcial o no era cierto. Y la gente se hartó. La principal obligación de un comunicador, de un periodista, de un noticiero, de un medio de comunicación es informar, no opinar y luego creer que vamos a decirle a la gente cómo debe de pensar. Y eso se fue rompiendo. El mayor de los logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que no inicia con su administración, sino que inicia con su lucha, es eso, sembrar una semilla que fuera despertando, politizando. Porque si hablamos de constitución, hablamos del poder del pueblo y es increíble que nosotros como ciudadanos no quisiéramos tomar el poder que es nuestro. Eso no quiere decir que vamos a lanzar antorchas y vamos a quemar todo, no. Tenemos mecanismos legales a través del voto popular, a través de la representación, a través del voto directo para decidir quién sí queremos que nos represente, quién sí es nuestra voz y quién no. Ese gran logro hizo que hoy haya un antes y un después en la participación política, que haya un antes y un después en la política mexicana. Pero no lo es todo. Atención a las causas. Esa gran consigna que es una realidad. Si no atiendes las causas del problema, nunca vas a solucionar un problema. Y eso aplica para absolutamente todo. ¿Que ya se resolvió todo? Claro que no. No vas a resolver en 6 años un rezago de más de 30, 40 años. Por eso tiene que ser un proyecto a largo plazo. Pero para que sea un proyecto a largo plazo que se sostenga, necesitamos participar, porque por supuesto que hay que cuestionar a nuestros representantes, así vayan por el partido, por el color que nos gusta, porque si nosotros no participamos, si nosotros no nos involucramos, se empieza a abrir otra vez esa brecha que se cerró hace 6 años. Hoy tenemos por primera vez una mujer presidenta, algo histórico en México, algo inédito, cuando muchos decían que jamás iba a llegar una mujer, cuando todavía las mujeres de mi generación para atrás, estamos hablando de millennials, para mi mamá, mis abuelas y demás, pensar en una mujer presidenta era muy remoto, era como de, no creo que la dejen pasar. O las preguntas que se hacían es, no creo que pueda gobernar. ¿Por qué? ¿Cuándo le preguntamos a un hombre si puede o no gobernar? ¿Cuándo le preguntamos si puede con el peso o no? Jamás. Solamente llegaban. Y el tema es que no importa si es hombre o mujer, porque no solo por ser mujer va a ser perfecta o incorruptible. Hemos tenido varias mujeres en el poder que han sido bastante corruptas. Hemos tenido mujeres en el poder que lejos de abrir espacios, cerrar brechas para tener cada vez más mujeres en la participación, para tener más una equidad, etcétera, no lo hacían. Al contrario, le cerraban el paso a otras mujeres. Y hoy, por primera vez, tenemos gabinete paritario, tenemos congreso paritario. Y no solo congreso, sino que también hay mujeres y hombres jovencísimos participando en la política y en los medios de comunicación también. Algo que antes era impensable. ¿Por qué? Porque solo para llegar necesitabas tener a alguien que te conociera, que te jalara, que el padrino, que no. Y eso pasaba mucho en la política, los espacios se cerraban a un grupito. Eso se rompió, pero no es suficiente. Es un camino que empezó con la larga trayectoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se cristaliza cuando se convierte en presidente de manera histórica y avasalladora en el 2018 con una votación histórica. Y luego llega 2024 con una votación todavía más grande por una mujer. ¿Cuál es la clave de todo esto? A mi parecer, la clave son 3 cosas. La primera, el respeto al servicio público. Decir, soy servidor público, es decir, yo sirvo a la gente, al pueblo. No al revés, no me sirvo del pueblo, sino que yo estoy aquí para servir. A mí me pagan por un servicio, no tengo por qué buscar negocios por afuera y tampoco tengo por qué ganar los millones de millones cuando el pueblo tiene hambre, cuando el pueblo tiene necesidades, cuando hay una desigualdad gigantesca. El día que el pueblo gane lo que gana un presidente de la República, hablamos.
y que ganen cada vez más, porque entonces tendremos cada vez más dinero y tendremos cada vez más, habrá mejores oportunidades y demás. Pero para llegar a ese escenario en un país de prácticamente 130 millones de mexicanos, todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuál es el segundo factor? El respeto a tu patria, defender la soberanía de tu país, no entregarla. Una cosa es tener apertura comercial con empresas y vamos a colaborar y vamos a participar, todo maravilloso, generan oportunidades, todo perfecto. Y otra muy distinta es, te entrego y tú haz lo que quieras. Y yo dejo de tener responsabilidades con mi gente. Que eso es lo que hicieron con salud, que eso es lo que hicieron con educación y es lo que estaban haciendo con la energía, que es todavía más peligroso. La energía, nuestros recursos, el litio, el agua, nuestras presas, nuestros bosques, los entregaron sin mayor problema y en el camino se enriquecieron. Nuestras empresas, nuestros ferrocarriles, todo lo entregaron. Prácticamente lo remataron, pero a unos grandes millones, llevándose unas jugosas ganancias. Y la gente, muy bien, gracias, hay que se rasquen con sus propias uñas. Eso cambió, ese es el respeto por tu patria, el respeto por defender tu tierra, la tierra de la gente a la que representas. Y el tercer y para mí creo que es el punto más principal, el respeto y el cariño a tu pueblo. La última pregunta que le hago al presidente, la última pregunta que se le hace al presidente en la mañanera, le pregunté cuál es esa gran lección que se lleva de su etapa como presidente y qué le deja o qué le recomienda a los nuevos políticos. Y su respuesta es el cierre perfecto para su trabajo, que aún no ha terminado, pero ya no está en él, sino está en el legado y en las nuevas generaciones y en la nueva administración. Y su respuesta fue que quieran mucho al pueblo. Y si no es suficiente con quererlo, que al menos no lo ofendan, que no lo ningunen, que no lo insulten. Esa respuesta es algo que le falta a muchos políticos de este país, querer a su gente. Y si no la quieren, no se dediquen al servicio público. No puedes servir a quien no quieres, no lo puedes hacer, así no funciona. Esas claves son importantes para entender el momento que México está viviendo, que ha colocado a México como centro de muchas miradas. México hoy es faro de luz para Latinoamérica. México hoy es análisis para colombianos, venezolanos, cubanos, argentinos. ¿Cómo es posible que la izquierda en México, ecuatorianos, cómo es posible que la izquierda en México no solo ganara un segundo periodo, sino que se consolidara como quizás el partido más fuerte y poderoso de América Latina? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en estas tres claves: defender tu patria, amar a tu pueblo y respetar el servicio público. Empezaría con eso, porque creo que engloba mucho del momento en el que estamos y el mensaje es no soltar, no porque ya se consolidó un segundo piso y está empezando ese segundo piso de la transformación con prácticamente 36 millones de votos, quiere decir que ya se acabó y ya vámonos todos a descansar en nuestras casas. Esto apenas se empieza, apenas viene lo bueno. Porque vino una primera fase, pero viene una segunda. Y aquí el tema es cómo mantenerlo para que las nuevas generaciones, no solo el relevo, sino los que vienen, los bebés que vienen y que crecerán y serán las nuevas potencias, los nuevos trabajadores, los nuevos políticos, los nuevos ciudadanos, vivan en un México que a muchos no nos tocó vivir. Un México en donde puedes soñar y no solo sueñas, sino que puedes alcanzar tus sueños, donde tus sueños se pueden hacer realidad. No ese México del soñador, sino el donde el sueño se puede hacer realidad. Eso es algo que muchos no vivimos. Pero hoy se está construyendo eso y es maravilloso ver la esperanza, la alegría y también la participación, el cuestionamiento, la pasión de la gente por decir, aquí no se acaba, aquí apenas empieza. Bueno, va a ser muy interesante, de veras que, bueno, siempre te escucho y no dejas de sorprenderme por tu claridad y por la forma como expresas tus ideas de manera transparente y muy acertada. Felicidades, Meme. Y va a ser muy interesante escucharte a ti, Manuel, porque
bueno, yo sé que a lo mejor te cansa un poco que muchos te digan la edad que tienes y que te, pues, que reconozcan tu trayectoria y hablen de tu edad al mismo tiempo, porque pues eres muy joven y tienes ya esa trayectoria reconocida por muchos. Tú naciste, pero no te tocaron, por ejemplo, las crisis aquellas de principios de los 80, con López Portillo, bueno, no quiero mencionar muchos nombres, pero a mí, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, más grandes que tú en edad, nos tocaron esas crisis y esos escándalos de corrupción y ver pues un panorama político muy, muy acartonado para empezar, aparte del aspecto de la corrupción y del nepotismo y todo lo que ya, todos esos vicios que caracterizaron a la política por tanto tiempo y no se han erradicado, pero bueno, ya estamos poniendo mucha atención en ello. No te tocó, pero a ti que precisamente no te tocó eso y que tu desarrollo como joven fue en otro contexto, ¿cómo ves tú la transformación desde pues tu edad cronológica? Bueno, muchas gracias, Betty, y buenas noches a todos. Sí, 22 años, pero realmente espiritualmente ya ando cobrando la pensión de adulto mayor, así que no se vayan preocupando por ese sentido. Miren, primero, qué gusto estar aquí en Sonora. Algo bueno estaremos haciendo porque ya es la segunda vez en menos de un mes que estamos aquí. Y cómo no sentirse uno apapachado si nomás llegando y vean, las coyotas. Muchas gracias a don Francisco que acá ya nos está mostrando el arte gastronómico y sí, la verdad es un honor para un tabasqueño estar en Sonora, de verdad, de todo corazón. Y si a alguno de ustedes pues les sobra litio, pues también será bienvenido. Probablemente tengamos problemas en el aeropuerto, pero pues de ustedes un poco de litio, un poco de petróleo, ahí nos vamos entendiendo más o menos. Miren, un cambalache. Sí, comparto todo lo que acaba de decir Meme, pero también habría que resaltar esta parte que dice Beatriz de los jóvenes que no les tocó. Y cuando no te toca experimentar, difícilmente te toca empatizar. Y ese es el problema, creo que, de la mayoría de las nuevas generaciones, que cada año 3 millones de jóvenes estrenan una credencial para votar. Cada año en este país 3 millones de jóvenes alcanzan el umbral de los 18 años de edad y desgraciadamente la iniciativa para tramitar una credencial para votar no necesariamente se ve reflejada en votar, sino en, bueno, pues ya es hora, ¿no? Y me imagino más acá en Sonora, que hace un poquito más de calor, entonces me entenderán en absoluto. ¿Y saben quiénes aprovechan bastante eso? Los partidos políticos que en vez de un proyecto de nación trastocan el marketing político, buscan a través de los colores, naranjas, ¿no? A través de las canciones, a través de el broker de la mente, impactar la sinapsis del joven para desde luego ver, mira qué bonito baila la niña, mire qué bonito se escucha esa canción y al final, sin darte cuenta, terminas con tu día a día algo así como una vibra de tan, 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 ¿no? Entonces, es parte también del juego político dentro de las juventudes. ¿Cómo vences eso en plena era de redes sociales? Bueno, por ejemplo, a mi generación, como bien lo dice Beatriz, pues no le tocó los estragos, por ejemplo, de un PRI en una masacre, en una represión como la de 1968, no le tocó un halconazo como en el 71, no le tocó un fraude electoral, bueno, sí, el de 2006 con Calderón, pero creo que el de las dimensiones de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas se entienden en otro contexto. No les tocó, por ejemplo, la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, no saben lo que es el Fobaproa, las nuevas generaciones tampoco saben lo que es viajar del norte del país
al centro del país a través de la vía del tren. ¿Por qué? Porque los privatizó Ernesto Zedillo Ponce de León. No saben tampoco muchas cosas, no saben que quebraron a propósito Pemex, que quebraron a propósito la Comisión Federal de Electricidad, no saben, por ejemplo, tampoco cómo las empresas han contaminado el ecosistema. Ustedes lo saben aquí, lo que hizo Germán Larrea con la contaminación del río Sonora. Eso no lo saben las nuevas generaciones. Y como no lo vivieron, les resultará difícil empatizar con ese tipo de cosas. Y aquí es donde entra lo que decía Andrés Manuel López Obrador, que a algunos les molestaba, ¿no? Cuando decía, para los jóvenes. Pues sí, porque toda esta información, desde luego que lo conocen los padres, los abuelos, pero no lo conocen los jóvenes. Y es importante transmitir esa información a los jóvenes, ¿no? Creo que Morena tiene la oportunidad de convertirse en el sueño del general Lázaro Cárdenas, no un partido de Estado, sino un partido del pueblo, legitimizado, porque ahora está esta contranarrativa de que Morena tiene la presidencia de la República. ¿Qué serán? 23, 24, 25 estados gobernando de las 32 entidades federativas de la nación. La mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, la mayoría en el Congreso, en los congresos locales, la mayoría de las capitales de la República. Morena, en efecto, tiene un hiperpresidencialismo, pero la diferencia de ese hiperpresidencialismo de la 4T con la del PRI es que sí llegó a través de una legitimidad popular. Primero, dicen, no, es que Morena, la gente que vota por Morena es que recibe programas sociales y como reciben prebendas, eso lo utilizan como cooptación del voto para garantizar el voto. Mentira, nadie recibía ningún programa social cuando López Obrador ganó la presidencia y ganó con 30 millones de votos. Se cae el argumento, pero es que ahora con Claudia aumentaron con 6, pues sí, claro que va a aumentar la base electoral de un movimiento, de un partido, de un gobierno, si este gobierno demuestra resultados. Casi Acción Nacional dice, pues sí, es que no se vale, es que ustedes sí están cumpliendo lo que prometieron. Pues sí, ¿cómo no? Está este plano, no, cada vez que se llena un zócalo son de acarreados, es que les pagan. Y pues sí, por lo menos a mí sí me pagaron, a mí me pagaron con 2 refinerías, con 2 aeropuertos, con un tren Maya, con un tren interoceánico, con programas sociales para jóvenes y para adultos mayores, con 9.5 millones de pobres menos en México, con deudas y finanzas sanas, con un país que no está en polarización como muchos pretenden, porque polarización, perdón, lo que vive los Estados Unidos. No puede haber polarización donde 7 de cada 10 mexicanos aprueban una administración. Eso no es polarización. Al contrario, existe un proceso de politización. Y ahora ese proceso está bajo la rectoría de una mujer. Y miren, la verdad yo sí estoy orgulloso del país en donde vivo, porque más que los recursos naturales, que las joyas, ahorita que veníamos descendiendo del avión de Sonora, la geografía es realmente impresionante. Están benditos y el desierto da vida aquí en el norte del país, a contrario del prejuicio de lo que se sostiene. Pero más allá de la geografía, de los recursos naturales, el recurso social mexicano es único en el mundo desde el inicio de su fundación. El primer presidente afromexicano fue Vicente Guerrero. El primer presidente indígena lo tuvo México, Benito Juárez. Y ahora, incluso antes que el país que tiene que ensangrentar al resto del mundo para llevar democracia, antes que Estados Unidos, México tiene a la primera presidenta de la República. Si ustedes revisan la historia de Canadá y de Estados Unidos, no encontrarán un historial de tanto progresismo, pero incluso desde su fundación para México. Si Estados Unidos tuviera un presidente, digamos, de carácter indígena o de pueblos originarios, para ellos sería un dinamismo total, pero eso ya lo sabemos desde hace 150 años. Por ejemplo, en Argentina,
el Estado argentino está obligado a subsidiar a la Iglesia argentina. Y ese debate nosotros lo resolvimos hace 150 años con Juárez y con la Reforma. México tiene una vanguardia en torno a su gente. Y no sé si a ustedes les dé la misma impresión, pero yo no veo a un México rencoroso porque una mujer tome el poder. Al contrario, yo diría que hasta nos tardamos, porque realmente lo que existe en las casas mexicanas, pues es un matriarcado. Y los maridos no me van a desmentir. Sí, a ver, cualquiera que tenga un hijo, diga, oye, es que quiero salir, dile a tu mamá. Pues sí, se sabe quién tiene el sartén por el mango. Y la verdad también que creo que Claudia Sheinbaum llega en un momento muy particular a la historia de nuestro país, porque no es solamente la presidencia de la República, para bien o para mal, que yo considero más para mal, los tres poderes de la Unión, en el caso del Poder Judicial, también lo preside una mujer, que es la ministra Norma Piña, que no voy a hablar mucho al respecto porque ya vi que estamos enfrente de la sede del Poder Judicial, entonces no voy a hacer que saquen un amparo y ya no, sí, no. Pero aquí la piña la hacen tepache, tengo entendido, ¿no? No, bueno. Entonces, el Poder Judicial lo preside una mujer. Ifigenia Martínez, en paz descanse, ella era la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo lo presidía una mujer. Y la presidencia también la presidía una mujer, es decir, por primera vez en más de 200 años de república, los tres poderes de la Unión, el corazón del Estado mexicano, fue presidido por mujeres. Y no se derrumbó el mundo, no cayó el meteorito, no llegó esto que le gusta bastante al conservadurismo de decir que no, es que cuando las mujeres llegan al poder quieren poner ideas locas, les encanta inventar bulos de desinformación. Es el caso, y perdón, sin raspar muebles, pero pues de su paisana Lili Téllez, ¿no? O sea, a ver, no, pues, ¿qué? Miren, nosotros como en Tabasco también tenemos a un madrazo, entonces cada estado se avergüenza del suyo, ¿no? Pero en el caso de Lili Téllez, fíjense nada más, y qué bueno, porque la mandaron al segundo lugar. La mandaron al segundo lugar y gracias al sistema electoral que actualmente tenemos, pues el segundo lugar también gana. No, ese fue Beltrones. Con la fórmula con Beltrones. Por pluri, sí. Ah, exacto, sí. De primera minoría Beltrones y plurinominal. Bueno, todavía eso, ¿no? Que pase de panzazo. Y les digo, con Lili pasa una situación muy curiosa. No sé si la hemos notado, pero tal parece que la izquierda mexicana, cuando la insultan, se une. Es decir, creo que el concepto mismo de lo que despectivamente se ha llamado como chairo, que lo han tratado de vender como un insulto, pues lo hemos convertido en una fraternidad. Y cuando alguien viene y le dice bellaco a alguien tan querido como puede ser el senador Gerardo Fernández Noroña, pues ¿qué hace la gente? Pues todos somos bellacos y todos somos bellacas. Pues sí, ese tipo de cosas pasan también, la unión de la izquierda ante el embate de la derecha. De tal modo que yo les diría que México vive un momento muy particular. Estados Unidos tuvo en los últimos 10 años 2 oportunidades para poner a una presidenta. Y los estadounidenses dijeron no. ¿Quién es el verdadero pueblo progresista? Me pregunto yo. O cuando ahora el próximo presidente de los Estados Unidos, Trump, dice, si la presidenta de México no resuelve los temas de inseguridad, voy a alzar un 25% los aranceles. Primero, perro que ladra no muerde. Y ya conocemos al señor. Está muy bien que tenga que vender discurso político, pero eso no se traduce en nada, en nada. Y les voy a decir por qué. Dice, la inseguridad en México
este 2024 hubieron 2 elecciones presidenciales, en México y en Estados Unidos, y no fue en este país, no fue en este lado de la frontera donde los candidatos tenían que dar sus discursos rodeados de vidrio antibalístico para evitar que los asesinaran. ¿Cuál es el verdadero país inseguro?, se pregunta un servidor. México vive un momento verdaderamente histórico, no por el hecho en sí mismo de que Claudia Sheinbaum se haya convertido en la primera presidenta mujer, sino que con ella llegan millones de mujeres. Este país no tiene ni 100 años de haber aprobado que las mujeres podían votar. ¿Cuántos? 67 años de edad. Fíjense nada más lo trascendente de lo que ocurrió este año. Hubieron mujeres que nacieron antes de esa ley, que tienen arriba de 67 años de edad, y que cuando nacieron en México no podían votar. Y nos tomó 67 años de derrubar ese bulo no antidemocrático de no, las mujeres no pueden votar, a tener a una mujer presidenta. ¿Cuánto más nos faltará para que también tengamos al primer presidente yaqui? O iba a decir al primer presidente tabasqueño, pero ese nunca se ha ido realmente, queda en los millones de corazones de muchos de nosotros, y que por cierto estoy seguro que cuando se derrumbó en la corte esta mafufada, ¿no?, que decían, no, para tumbar la ley judicial, la reforma judicial, se necesitan 6 votos, menos, como 8. ¿No? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Y se supone que son la gente más preparada en el sistema jurídico mexicano. No, realmente está muy mal. Pero cuando dijeron eso, yo les apuesto y estoy seguro que se escucharon risas y carcajadas en la selva chiapaneca. Y a como va la oposición, yo creo que se van a seguir escuchando muchísimo más. Es tal el grado de la participación de las mujeres que incluso aquí ya son mayoría calificada, chequen 2/3, y está bien. También a los hombres les corresponde ceder. Por ejemplo, hace poco hubo un pleito en la Ciudad de México relacionado al tema del legrado, del aborto. Y es impresionante, si me lo permiten, la cantidad de hombres que opinan acerca del aborto. Yo tengo una posición muy particular sobre ese tema, pero, a ver, para empezar, ¿se han dado cuenta que el sistema ha sido diseñado para que cuando se crean esas polémicas del aborto, las señaladas sean las mujeres? O sea, como si fuese embarazo espontáneo. ¿Se embarazan solas? No, tiene que participar un hombre que curiosamente nunca señalan a la hora del tema. No, es que se tienen que cuidar. No, permítanme tantito. Tiene que participar un hombre para que se dé un embarazo, y el hombre nunca es juzgado por la sociedad. Y curiosamente se da la situación de, no, deberían de, ya saben, este tipo de argumentos, pues son los primeros que primero no pagan pensión alimenticia, y tampoco son aquellos que se hacen cargo o responsables de sus hijos. O sea, hay tantas situaciones ahí en ese sentido que también los hombres tienen que ceder. ¿Existe un país machista? Pues creo que no, pero sí hay vestigios y hay arraigos que naturalmente se van a resistir ante la llegada de una presidenta mujer. Pero ¿qué creen? Yo creo que está bastante acompañada no solamente por mujeres de bien, sino también por hombres de bien, y se les hará muchísimo más difícil preservar ese status quo. De tal manera que creo que hay mucho futuro, es un futuro promisorio, y por el bien de todos, pues primero las pobres, tan sencillo como eso. Gracias. Dice una reconocida feminista que una de las ventajas que tenemos las mujeres sobre los hombres es que llevamos 2 siglos por lo menos preguntándonos qué hacemos en este mundo, cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel,
tanto con respecto a nosotras mismas como con respecto a los hombres, a la sociedad, al mundo, a la vida, y los hombres no se han cuestionado eso. O sea, no existen libros que digan cuál es la función del hombre en la sociedad, ¿no? Y existen cientos y cientos de libros, de ensayos, de polémicas sobre qué somos las mujeres, qué tenemos que cambiar, cuál es nuestra posición en este mundo, qué queremos, cuál es nuestra esperanza, hacia dónde vamos. Entonces, dice ella, somos ontológicamente superiores, ¿no? Y me encantó esa frase porque pues es muy cierta, ¿no? Eso de estarte pregunte y pregunte siempre, y los hombres en ese sentido han estado pues más pasivamente funcionando, ¿no? O sea, con una inercia a veces impresionante, ¿no? No han reflexionado sobre su propio papel. Y volviendo al tema de Claudia Sheinbaum, es cierto que no podemos idealizar la feminidad, el papel femenino, el ser femenino, y pensar que por ser mujer pues se van a resolver muchos problemas que no resolvería un hombre. Sabemos, y ya lo mencionaron aquí, hay algunas políticas y ha habido presidentas, y en este caso la presidenta de la Suprema Corte y otras candidatas, excandidatas, gobernadoras, etcétera, que no han cumplido la expectativa ni de las mujeres ni del resto de la sociedad, pero estamos hablando de las mujeres, en este caso de las mujeres. En el caso de Claudia Sheinbaum, le pregunto a Meme qué opina de esto, si está de acuerdo. En ella coinciden dos situaciones que es muy sencillo, no es una descripción completamente natural, es mujer y es de izquierda. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso un hombre presidente, no ha ocurrido, nunca ha ocurrido, no ocurrió con esa persona que quiero mucho y recuerdo todos los días como Andrés Manuel López Obrador, no ocurrió? Ella propuso 10 reformas para que las mujeres realmente accedieran a un nivel superior de igualdad, a una igualdad real. Yo me pregunto si eso lo hubiera podido provenir de un varón, y creo que no, creo que no porque no crea yo que los varones no pueden tener empatía con las mujeres, sino porque tenía que salir de una mujer. Nosotros con estas 10 reformas de Claudia Sheinbaum estamos completamente adelante de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. No me quiero referir a Europa porque podría pecar de ignorante, no sé, es muy probable que otros países sí estén muy avanzados en eso, pero en Latinoamérica con esas reformas sí estamos adelante. Y yo creo que esas reformas pues evidentemente se van a aprobar por la mayoría. Y ahora sí quiero saber qué piensas tú de este tema. ¿Un hombre lo hubiera hecho? Ese tema por ejemplo, el tema de las cuidadoras, reparar en el tema, existe una población medio escondida o muy escondida, que son mujeres que se han dedicado toda su vida a cuidar a sus hijos, luego a sus padres. Cuando alguien está enfermo es la mujer la que lo cuida. ¿Quién se fijó en eso y quién le está dando un estatus legal a aquello para proteger a estas mujeres? Una mujer. Creo que estamos en un tema que, si lo vemos desde una perspectiva un poco más general, no puedes entender algo que no conoces. No quiero decir con esto que los hombres no conozcan el sistema nacional, el sistema de cuidados, no va por ahí. Pero si vamos otra vez a las proporciones, y cuando hablamos de política tenemos que dejar de ser personalistas. No podemos crecer o no podemos creer que la política o lo que se debe de decidir gira en torno a una sola persona. Vivimos en un país democrático, tiene que ser conforme a las mayorías, y por eso es que hay que explicarlo así, porque a veces cuando no lo explicamos de esta manera luego llegan estos comentarios de entonces los hombres no contamos. No es cierto, y no generalizamos ni mucho menos, pero si nos vamos a proporciones, entendiendo que la política no puede ser personalista, son más las mujeres dedicadas al cuidado de adultos, por ejemplo,
de abuelas, abuelos, de mamás, papás, etcétera, y sobre todo del cuidado de los hijos y también de los esposos, de la familia en general. Si hablamos de cuidados, hablamos de las amas de casa, el trabajo más pesado y peor pagado. Es más, ni es pagado. Amas de casa que pues están, no hay un horario, si nos vamos a jornadas laborales pues son incontables, están desde que amanece hasta que anochece y es un ciclo sin fin. Si se trata de la comida, si se trata de los hijos, cuidarlos, subir, bajar, ¿a dónde? O sea, todo este sistema de cuidados se piensa que no cuesta trabajo, ¿no? Se piensa que es, pues es que lo hacen las mujeres, no pasa nada. No, no es cierto. ¿Cuántas amas de casa, por ejemplo, que es algo que se ha ido y lo quiero aterrizar un poco más? Cada 10 de mayo, ¿cuáles son los comerciales que vemos cada 10 de mayo? ¿Qué comerciales son los que empiezan a salir cada 10 de mayo, pero como si fuera pan caliente? De electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, licuadoras. Perdón, pero pues creo que las licuadoras, las lavadoras, las secadoras, los refrigeradores los usan todos en la casa, ¿no? Digo, no importa si solamente lo usan más unos, no, lo usan todos en la casa. Pero en 10 de mayo vemos todas las promociones. Regala a la mamá su refrigerador, regala a la mamá la plancha. Pues es que es algo que se usa todo el tiempo. ¿Por qué mejor no le regalas a mamá unos zapatos, unas vacaciones, una bolsa? Sobre todo las vacaciones, ¿no? ¿Por qué no le regalas? Estamos hablando de romper estructuras, estamos hablando de dejar de normalizar costumbres que aplican tanto para mujeres como para hombres. Me voy del otro lado. Es raro, es algo que hemos ido viendo que está pasando cada vez más, pero vamos muy lento en eso, cosa que en Europa sí están un poco más avanzados. ¿Cuántas veces han visto cambiadores de bebé en los baños de hombres? Entonces, o sea, ¿qué los papás no pueden ir a cambiar a sus bebés al baño? Hay papás que lo hacen, hay papás que lo hacen, hay papás que van con los hijos, les cambian el pañal y es raro que encuentren un lugar dentro de un baño de hombres. Conozco papás que se han metido a los baños de mujeres para cambiar los pañales a sus bebés. Ese es romper esas estructuras, que al final sea un acuerdo de las parejas, de las familias, que lo pueden hacer los dos, que a veces lo puede hacer uno, a veces lo puede hacer otro, pero cuando hablamos de este romper estructuras, por supuesto que desde la perspectiva de la mujer es más factible, es más probable, es una de las razones por la que vamos a ver estas propuestas. La de la pensión para las mujeres de 64 para abajo, ¿no? De 64, ¿no? Antes de llegar a la pensión general. ¿Por qué? Porque muchas mujeres llegan a los 60, 62, 63, etcétera, y son amas de casa, que el dinero viene del marido. Y yo sé que no, y vuelvo, no es generalizar, pero hay familias donde los maridos tienen muy medido el dinero para la semana, para el gasto. No piensan en si la mujer quiere comprarse algo o si ella quiere gastarlo en lo que sea. Hay mujeres, incluso de mi edad, estamos hablando de millennials de 30 años, que le piden permiso a sus maridos para comprarse ropa interior. Cuando estamos hablando de algo pues ya como muy normal, tú vas, te lo compras y listo. No, hay gente que le pide permiso todavía al que es el proveedor de la casa. Entonces, romper con esas estructuras que han sido costumbres o tradiciones de la sociedad, en este caso mexicana, es algo que desde la perspectiva de una mujer es más fácil porque somos las que más lo vivimos. Ahora, entrados en esa materia, también tenemos que sentarnos y, por ejemplo, a los papás solteros que tienen a los bebés, ¿por qué no ponemos, o sea, por qué no los escuchamos? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de machismos, las mujeres también hemos sido machistas y estamos rompiendo esas estructuras. ¿Qué hacían muchas abuelitas? Igual y algunas mamás todavía. Si es una mesa grande en familia y tienen a los hijos, a las hijas, sobrinos y demás, inmediatamente las sobrinas o las hijas sirven la comida, levantan los platos y los hombres ¿qué? Ahí se quedan sentados. Eso es lo que se tiene que romper. Hemos visto muchas mujeres, etcétera, es que las mujeres se deben de comportar así. ¿Tú por qué vas a hablar de política?
¿Tú por qué vas a cuestionarlo? No, 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 eso no es una damita bien. Eso déjaselo a los hombres, que lo hagan los hombres. Es más, si nos vamos a la historia del voto de las mujeres, se contaba el voto de la mujer como el voto del hombre, porque decían, si el marido vota así, pues la mujer también. Y nadie nos preguntaba, solo lo inferían. Entonces, si eso se empezó hace 67 años, tenemos que romper esas estructuras. Si nos vamos a las luchas, por ejemplo, feministas de antaño, una de ellas, y quizás yo la menciono mucho porque pareciera menor, era el poder usar pantalón. Hoy, pantalones, short, pero imagínense llegar al punto de, es que podemos usar pantalón, ¿qué tiene de malo? Cuando se decía que la mujer tenía que usar falda, vestido, ¿por qué pantalón? ¿Que acaso eres un hombre? Imagínense desde aquellos ayeres lo que hemos avanzado y lo que aún nos falta por avanzar. Porque ya estamos en este punto donde las reformas que ha propuesto la presidenta, donde hablar del Sistema Nacional de Cuidados, donde hablar sobre la pensión, donde hablar sobre el impulso, por ejemplo, a carreras de ciencia y tecnología, donde más mujeres participen en ciencia y tecnología, que hay un rezago importante. Es irónico cuando hablamos de mujeres en la ciencia, porque así como hay un rezago, también es un área de oportunidad gigante, porque hay empresas que están pidiendo mujeres por el tema de la famosa cuota, hay otras empresas que están pidiendo mujeres por el tema de necesitamos más mujeres para poder equilibrar, ya se habla de todo esto, pero también es un rezago porque todavía hay muchas mujeres que dicen, ay no, ¿yo qué voy a hacer ahí? Hoy, gracias a toda esta revolución, gracias a que se están abriendo más carreras, que se están abriendo más universidades, etcétera, estás viendo más mujeres que dicen, no, fíjate, yo quiero ser científica. Les voy a poner un ejemplo. Hace un mes más o menos fui a Progreso, Yucatán. Y fuimos a una escuela secundaria en Progreso. Es la primera escuela secundaria de Yucatán que se construye fuera de la capital, se construyó en Progreso. Y la construye el abuelo de un abogado que nosotros queremos mucho, el abogado César Gutiérrez Priego, la construye su abuelo. Y estando en la escuela se llama Carlos Marx. Solo por eso el gobierno del PAN no le daba presupuesto, nada más por eso. No le daban dinero, no le daban nada. O sea, la escuela se tenía que rascar con sus propias uñas. Y les voy a poner 2 escenarios que pasaron en esa escuela. La primera, como no tenían dinero, ¿con qué la escuela pudo salir adelante y, por ejemplo, construir un techo, que es muy importante para ellos en una zona tan caliente? No pueden hacer actividades al aire libre si no tienen sombra. Gracias al programa La Escuela es Nuestra, que inicia el presidente, pero que de hecho inicia la presidenta en la Ciudad de México, gracias a ese programa pudieron los papás dar el dinero y de hecho pusieron hasta la mano para construir los techos. Y luego, gracias a que volvieron a organizar, junto con la ayuda de la familia del abogado Gutiérrez Priego y demás, construyen un laboratorio de ciencias. Y yo pude ver con mis ojos y escuchar a los alumnos cómo estaban estrenando su laboratorio de ciencias. Por primera vez. Les faltan todavía muchas cosas, pero ya tienen un laboratorio de ciencias. Se pusieron sus batas y ya tenían listos ciertos experimentos para hacerlos. Y pude escuchar a una chiquilla de 13 años decir, yo antes quería ser arquitecta, pero me gustó mucho lo que hice, ahora quiero ser científica. Esas oportunidades, ese cambio de mentalidad, solo lo ven cuando por fin tienen en sus manos las herramientas para hacerlo. Y veías, si les preguntabas, oye, ¿qué opinas de tu laboratorio? No, es que sí me gusta porque ya no me van a poner las diapositivas, lo voy a poder hacer. ¿Y te gusta? No, me encanta. Esa chispa es lo que debe de durar, debe de perdurar, no se debe apagar esa chispa en las nuevas generaciones. Por eso lo que decía hace un rato, hoy vivimos en un contexto donde podemos soñar y se puede alcanzar ese sueño. Claro que sí con esfuerzo, pero ya sí que te tengan secuestrada la caña de pescar. Porque antes te decían esto, el aspiracionismo al que se referían mucho es el sueña, pero nunca lo vas a alcanzar, entonces vas a aparentar como que sí lo haces
y jamás lo vas a tener, pero tú aparenta. Y mientras otros disfrutan lo que tú quieres, pero no te dejan tener. Hoy sí nos esforzamos, ponemos de nuestra parte, pero también el Estado pone de la suya. Sí se pueden alcanzar esos sueños. Escuchar a una chiquilla decir, yo antes quería ser arquitecta, pero desde que estoy en este laboratorio, desde que lo estrené, quiero ser científica. Y le preguntas, oye, ¿y sabías que la presidenta de la República es científica? Te dicen, sí, pero pensé que nada más podía ella. Y hoy viene, y ya hace mucho sentido esa frase de no llego yo, llegamos todas. Por eso es que cuando las mujeres podemos, creo que tener ese sentimiento de decir estas propuestas, lo del tema de la despenalización del aborto, estés a favor o en contra, simplemente quiere decir que no te van a criminalizar, no es una puerta para que lo hagas, es una decisión que se va a tomar, solamente que ahora no te van a meter a la cárcel, ¿no? Es una decisión, pongo este ejemplo para entender un poco la despenalización del aborto. Hay parejas casadas que las mujeres ya tienen 3, 4 hijos y ya no quieren tener más hijos, pero el marido sí. Y entonces están como relojito. Y donde no se embarace la esposa, hay problemas. ¿Por qué tendría que ser una obligación? Es un tema de común acuerdo, es un tema de organizarse entre parejas. Y ese es el camino al que vamos. Cuando hablamos de este tiempo de mujeres, cuando hablamos de estas reformas presentadas por una mujer, estamos hablando de llegar a ese punto de encuentro entre hombres y mujeres, que no tengamos que, esto no es una guerra de sexos, de géneros, no es una guerra de ver quién puede más, es que todos tengamos oportunidades, que si un papá quiere cambiarle el pañal a su bebé, tenga dónde hacerlo, que si una mujer quiere dedicarse, quiere trabajar y al mismo tiempo quiere ser mamá, no tenga que sacrificar una por otra, que tenga un lugar donde pueda tener a sus hijos, donde estén seguros, donde si entre parejas una mujer dice, fíjate, yo no me quiero casar, pero sí quiero ser mamá, tenga esa oportunidad de decir, mira, aquí tengo esta guardería, o llegar a ese punto, que es a donde nos encaminamos hacia el futuro, que las empresas sí cumplan con eso de tener las guarderías. Y estamos muy lejanos todavía de eso porque depende mucho de la empresa, de la iniciativa privada. Pero, ¿ustedes saben realmente por qué el salario entre hombres y mujeres no es equitativo? ¿Alguien tiene una idea? Más allá de los argumentos de discriminación y demás. Es porque es más probable que una mujer se salga de su puesto de trabajo para atender un asunto familiar. Es más probable que sea ausente o que tenga que salir en otros horarios porque tiene que atender un asunto familiar. Y el hombre es más probable que sacrifique atender ese asunto familiar para quedarse en el trabajo. Las empresas se previenen y cuando contratan a una mujer, así sea en un puesto directivo, es más probable que le paguen menos en el entendido de que es muy probable, sin siquiera saber si lo van a hacer o no, es muy probable que deje su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque le van a hablar, si es mamá, le van a hablar para atender una emergencia de la escuela o para atender una emergencia si es cuidadora, si además de trabajar es cuidadora, de una emergencia al familiar al que cuida, mientras que el hombre es más probable que lo sacrifique. Pero volvemos a hablar de probabilidades. Esas probabilidades están cambiando. Hoy tenemos hombres que son amos de casa. Hoy tenemos hombres que también están cuidando. Hoy tenemos hombres que también se dividen el trabajo del hogar con las mujeres. Y que si una mujer o un grupo de mujeres ven que están cuidando a un bebé, lo primero que le preguntan es, ¿y dónde está la mamá? Como si el papá no lo pudiera hacer. La sociedad mexicana, en general todas, pero estamos hablando del contexto mexicano, necesitamos que tanto mamás como papás participen en la crianza de los hijos. Y eso es algo que no es una generalidad, se está haciendo generalidad, pero no lo era. Yo me acuerdo, mi papá era el proveedor, mi mamá atendía en casa. Y si nos vamos a mis abuelos, más o menos lo mismo. Aunque ambos trabajaban, la responsabilidad del hogar, de la cocina, estaba mucho más sobre las mujeres que sobre los hombres. Por eso es que las mujeres, cuando lo vives, cuando te toca, es que sabes que es algo que se necesita.
No es que los hombres no lo sepan, es que pensamos distinto y tenemos prioridades distintas. Por ejemplo, yo no creo que pudiéramos llegar a este punto si en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hubieran empezado a atender causas, no se hubieran empezado a poner tabiques para construir los puentes que estaban derrumbados. Yo no creo que hubiéramos podido llegar a este escenario sin alguien que abriera la puerta y que dijera, es más, vamos a tumbar la puerta, no importa si eres hombre o mujer, pásale. Que alguien tenía que hacer eso, alguien tenía que poner los cimientos. No podíamos empezar uno sin lo otro. Y por eso vuelvo a decir, esto es algo que va hacia adelante, pero mucho tiene que ver con no podemos entender lo que no vivimos. Y por eso es bonito escucharlos, que cada uno de esas particularidades, cuando las escuchas de manera más constante, se vuelven generalidades y es ahí cuando tienes un asunto público que resolver. Cuando sabes que no es una cosa que le pasa solo a uno, sino que es algo que le pasa a varios, así sea en distintas ciudades, así estén por completamente, o sea, estén lejanos y no se conozcan. Cuando ves que es a varias personas a las que les pasa lo mismo, sabes que hay algo que atender. Y a las mujeres históricamente no nos habían escuchado. Cierro esto con esta frase, esta parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha repetido varias veces y para mí es también muy emblemática. Cuando dice no llego yo, no llego sola, llegamos todas. Pero habla sobre las mujeres que hicieron historia, pero las que no lo hicieron. Habla sobre las mujeres que gritaron y que no escucharon, pero también sobre las que no pudieron gritar. Habla sobre las mujeres que fueron clave para la historia, mujeres que dieron algo a la democracia, al país, pero también aquellas que en silencio hicieron lo mismo como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, aquellas que no soñaban porque era imposible soñar y aquellas que sí alcanzaron sus sueños. Es el decir, no importa si estamos o no de acuerdo, ya llegó una mujer, hagamos la diferencia, porque sí, es tiempo de mujeres, pero también es tiempo de hombres, es tiempo de jóvenes, es tiempo de niñas, es tiempo de niños, es tiempo del pueblo, a eso se refiere y creo que eso es lo que estamos viendo con esta entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre lo mismo, tu punto de vista, porque tú ya hablamos un poco hablaste un poco también sobre el significado de que sea mujer la presidenta, pero en la generación de ustedes es muy cercana, pero no es exactamente la misma y tú creciste cuando las luchas feministas tenían muchísimo tiempo ya desarrolladas en México. Para ti, ¿qué significado tiene esto? También se me pasó decir hace ratito que en la estructura del Estado mexicano ya había 3 veces en los poderes de la Unión mujeres en el poder. También decir que, bueno, tenemos los 3 poderes de la Unión, que sin duda son los más importantes, pero también los tenemos dentro de las instituciones. El Instituto Nacional Electoral es presidido por una mujer y, por cierto, su paisana, Guadalupe Tadei, y debe de estar bastante acompañado esto de la presidenta con las nuevas generaciones y con las nuevas intenciones que van a tener las mujeres jóvenes. Y debo de decir que me da mucho gusto ver en la audiencia a Celeste Tadei, que nos está acompañando aquí esta noche en Hermosillo. Muchas gracias, Celeste, por estar aquí con nosotros. Sí, si no existe esa revolución desde la juventud, pues no va a funcionar. Tiene que renovarse dentro de un buen rato, porque de lo contrario se estanca. Afortunadamente, si uno se da cuenta, vamos a ver que la generación que sigue suele ser más rebelde que la anterior. Entonces, aunque batallemos más como papás, ¿no? Pues sí, pero es natural, tiene que ser más rebelde. ¿A poco no fueron rebeldes ustedes con sus papás? Pues sí, también va a ser así y con los nietos y con los hijos de sus hijos y así por los siglos de los siglos y así. Y tiene que ser de esta manera porque si no se estanca, se queda de manera estática el movimiento. Y creo que
el empoderamiento de las mujeres los últimos 50 años ha sido infinitamente más significativo que el de los últimos 5000. O sea, realmente si uno ve desde la época, desde los 60s en el mundo, obviamente con sus asegúnes, no podemos decir lo mismo de Medio Oriente, pero en Occidente vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres adoptaron un papel bastante preponderante. México no fue la excepción, a tal grado que se dio esto que ya hablamos de la aprobación del voto de las mujeres y demás. Y también fueron las mujeres parte fundamental de movimientos armados, la revolución, bueno, las Adelitas, y miren en qué lugar estamos para hablar de ellas, las Adelitas, pero no solamente que ya me fui muy atrás en la época de la revolución, pues también las zapatistas, también habían mujeres en el ejército zapatista del subcomediante Marcos ahora, porque bueno, pues que hay hombres y mujeres que no pueden ser consecuentes toda su vida y tienen que pagar una pequeña cuota de incongruencia, ya sea por X o Y motivos. Algunos lo hacen desde el activismo político, otros lo hacen desde los medios de comunicación. Es algo que incluso estuve platicando con Meme. Incluso dentro de nuestro gremio, le cuesta muchísimo más a las mujeres destacar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que desgraciadamente muchos quieren como que heredar la escuela de Televisa. En Estados Unidos o en Francia, cuando, por ejemplo en Europa, cuando los franceses quieren ver el reporte del clima, pues ven a un señor que sabe de climatología. En México no. En México el reporte del clima, desgraciadamente por la escuela que se ha adoptado desde hace décadas por parte de Televisa, es que lo da una mujer hipersexualizada. Y curiosamente son los mismos tiempos en televisión que se venden relacionados a aspectos de publicidad. Mientras está dando el clima, aquí un pequeño banner de compra, ta. Bueno, esto lo aprovechó hasta el máximo Grupo Modelo. No hace mucho, todavía las cerveceras vendían el producto de la cerveza y a su lado una mujer semidesnuda posando con el producto. Pues, y luego la gente, los escépticos, ¿y por qué hay tanto violador? Pues claro, porque en el orden del dinero, si tú estás incitando todos los días a través de los medios de comunicación y le das a entender a la sociedad que eso es normal, pues cuando a un hombre joven en un cerebro de plastilina que te tiene que ser moldeado a través de la experiencia, se le dice no, dice esto va en contra del status quo y ¿qué pasa? Viola. Pues sí, ese tipo de cosas lamentablemente suceden si no se da un cambio también de fondo en cómo nos autopercibimos como sociedad, no solamente en los medios de comunicación, también en las marcas. Creo también que en el plano político, ya lo decía Meme, las niñas mexicanas están bastante emocionadas. Ayer creo que fue en San Luis Potosí, que una niña, que también habla medio mal del perímetro de seguridad de Presidencia de la República, pero una niña logra burlar la seguridad, llega la presidenta de México y la presidenta la carga y le dice, presidenta, o sea, una emoción, pero genuina de una niña, no, yo creo que no rebasaba ni siquiera los 10 años, de ver, 5 años, ¿no? 5 años de ver a la presidenta de México. Eso le da otro valor y otra connotación a lo que termine haciendo la presidenta Sheinbaum ya para 2030. Yo sí he dicho que Claudia tiene la oportunidad de ser el simbolismo y de convertirse para nosotros lo que significa Eva Perón para Argentina, por ejemplo. Ese valor, obviamente no en los términos de que cada uno actuó, sino en lo que representa para los pueblos y de lo que ha significado para todos y cada uno de ellos. A ver, Claudia Sheinbaum, si se dan cuenta, hoy la crítica no es en torno al sentido político. ¿Cómo criticaban a López Obrador? No, ese no terminó ni la secundaria, ese no sabe leer, arrastra las S's y se come las H's
y es tabasqueño, ¿y qué hace un tabasqueño gobernando el país? Y no se cierra bien el saco, y cuando se sienta no se lo abre, y no se acomoda bien la corbata, y a veces sale despeinado, y tiene los zapatos sucios, ¿no? ¿Y qué tiene Claudia Sheinbaum? Bueno, entre otras cosas es doctora, tiene el título académico de doctora. ¿Y ahora qué es lo que dicen los críticos? Ya no dicen, es que no estudió, porque no pueden. ¿Saben qué es lo que dice? Y creo que es 3 veces peor que la crítica que le hacían a López Obrador. Es la marioneta de AMLO. Eso es el punto medular de todo esto. Que también como sociedad no permitamos que prevalezca esto que no es crítica, es machismo puro en toda la expresión. Entonces, porque una mujer es firme y porque una mujer es contundente y está empoderada, es por el traslado de poder de un varón a una mujer, pues Claudia tuvo 6 millones de votos más que López Obrador, eso como primer punto. Y todas las elecciones en las que ha participado Claudia las ha ganado, desde Tlalpan, Ciudad de México y ahora Presidencia de la República. No, es que es la marioneta de AMLO, es el títere de AMLO. Bueno, esto se explica de 2 maneras. Los que no van a poder sobrevivir sin la figura de López Obrador, y hablo tanto de los que están en contra de la 4T como a favor, porque ahí tenemos a este señor Carlos Alasraqui. Bueno, Alasraqui desde que se fue López Obrador está en depresión total, se le acabó la fuente. Pues sí, porque, a ver, es que esto es real, la derecha pues también necesita entretenimiento. Y la izquierda también, y si se le acaba el principal recurso con el cual estuvieron, 1, engañando y 2, monetizando, sacando dinero a costa del engaño de la gente, fue López Obrador. Y ahora ya no pueden con Claudia, por ejemplo. Si uno revisa las estadísticas de Atypical TV, han bajado. Y también han bajado la de Latinos. Y también han bajado la de los otros medios convencionales. Bueno, a tal grado, no me dejará mentir Meme, tanto a Meme como a un servidor, pues ahora resulta que Atypical TV nos ha invitado a formar parte de sus colaboradores. No, bueno, o sea, no, sale uno sin cartera, no. ¿Saben por qué? Porque necesitan, y lo digo con modestia, no por nosotros, sino por lo que ustedes nos han otorgado, es credibilidad. Necesitan legitimidad. Y si Meme se parara ahí, o yo me parara ahí, ¿saben lo que significaría? Que estaríamos legitimizando un espacio en donde se difunde el odio, el machismo, la misoginia, la aversión hacia el ser humano. Hayan llamado a golpes de Estado, hayan llamado a hechos de violencia. No, pero es que, porque la vendieron, es que estamos buscando nuevos horizontes de pluralidad. Nomás se tardaron 6 años, ¿no? No, hombre, están en una crisis severa, en una crisis profunda. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues seguir haciendo lo que hacemos. Y esto no lo decía un servidor, lo dice Kapuczynski. Para ser un buen periodista, primero hay que ser una buena persona. Y por eso van a perder, porque no son buenas personas, porque mienten en el acto y lo hacen a sabiendas con un solo objetivo: recuperar dinero. ¿Qué tan desconectados están del pueblo que cuando ocurrió lo de Guerrero, Carlos Alasraqui dijo, no, pero hay que donar un montón de agua? Es más, consíguete 100 litros de agua. Bueno, ustedes como sonorenses yo creo que valoran lo que son 100 litros de agua, pero no se acerca ni siquiera a una pipa de lo que creyó este cuate. Bueno, a tal grado que dijo, ¿y en dónde se podrán conseguir 100 litros de agua? Y Javier Lozano, ¿no? Que dice, pues en la tienda, güey. ¿Qué es una tienda? ¿Es como el Costco? No. O sea, mal, perdidos. Y eso también es preocupante, ojo, porque también va a colación del tema. Morena no tiene oposición en este momento.
y si no tiene oposición, la terminará inventando. Cuando tú tienes una oposición a la altura, competente, la competencia saca lo mejor de ti. Te vuelves mejor intelectualmente, mejor territorialmente, mejor en materia ideológica, debatiente, en mejores ofertas de proyectos de nación. ¿Cuál es la oferta del PAN en este momento? Que Trump invada México para ayudar a acabar con el narco. Y eso lo dijo Marco Cortés. Bueno, yo le doy toda la razón a Marco Cortés. ¿Cómo el narco no tuvo invadido a México si el último secretario de Seguridad Pública del PAN fue declarado por 5 delitos en una corte de Brooklyn, Nueva York, Genaro García Luna? No, México sí necesita reformular el escenario político. Repito, sí hay un hiperpresidencialismo, pero es un hiperpresidencialismo que está legitimizado. Dicen, bueno, no les ha tocado ver, es que nos dirigimos a una dictadura. ¿Saben qué es lo que dice la gente? Es mi dictadura. Yo voté por esto, pues sí, la gente va a defenderlo. Lo que hicieron estos cuates del Poder Judicial realmente fue infame, lo de la transmisión del 5 de noviembre, porque dijeron, ¿cómo le haremos para que los mexicanos no noten que queremos echar la reforma con 6 votos? Ya sé, vamos a hacer que empate con el día de la elección de los Estados Unidos. Qué bellísimo que en el canal de YouTube de Justicia TV, que es el que transmite las sesiones de la Corte, habían 50,000 personas conectadas, nada más en un canal, y todos los demás que estábamos retransmitiendo, bueno, eso lo vio medio mundo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque era la fórmula que hacían con Televisa. En 2014, cuando aprobaron las reformas de Peña Nieto, las constitucionales, hicieron que las votaciones se empalmaran con los partidos del Mundial de Brasil 2014. El debate del 2012, donde López Obrador sostuvo una foto al revés, empató con un día que Televisa no transmitió el debate para en vez transmitir un partido de la liguilla del fútbol mexicano. Esa técnica admito que pudo haber funcionado en los 90s, a principios de los 2000s, pero ahorita que estamos en Sonora, hacemos una llamada desde nuestro celular y podemos llegar a Tabasco. Bueno, ahorita mismo estamos llegando a cientos de lugares, no solamente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Chicago. Eso es lo que nos da la ventaja. Los medios o se reinventan o desaparecen, pero mientras tanto a nosotros lo que nos toca es, 1, profesionalizarnos y 2, reafirmar la ética. Periodista que no le sirve al pueblo es pueblo, entre otras cosas, para que ese periodista no le sirva a nadie. Y eso es lo que tenemos que tener claro. También decir que pues, somos seres humanos y naturalmente a lo mejor a veces nos podemos resbalar o equivocar, pero ahí es donde entran ustedes. Y por lo menos en Reporteros MX tenemos una frase que dice, el chat se regula con el chat. Y ahí es donde entran ustedes, la participación. Esto sí me parece, esto no me parece. Y a partir de ahí, eso nos da el margen a nosotros para corregir o aumentar lo que esté funcionando o equivocando. Entonces, formen parte de la conversación, ya lo son. En Twitter, la derecha está fascinada porque cada vez que ganan una encuesta, creen que van a ganar el país. Pues está muy bien, pero el México real es son las calles, no es el hiperespacio. Y por eso mismo me da mucho gusto que en un sábado, que bien se podría andar la vida loca a las 9:30 de la noche, estemos aquí conversando de política. Díganme si México no ha cambiado. Bueno, creo que yo sé que nos pasamos de tiempo, sé que nos pasamos bastante de tiempo, pero como somos los últimos, creo, ¿sí? Los organizadores dicen que somos los últimos. Si tienen alguna pregunta, vamos a dar oportunidad de unas 2 preguntas o 3 cuando mucho. No necesita micrófono, todo lo que dice oye perfectamente. Quiero que
La desaparición de los jóvenes. Mira, creo que es un tema que hay que dividir mucho porque hay fiscales que minimizan la desaparición de los jóvenes diciendo que se fueron de fiesta, o si son mujeres, pues que se fueron con el novio. En cada una de las zonas varía bastante, pero estamos en una situación donde el tema de los desaparecidos, hoy todavía no tenemos una claridad al 100% de dónde son, quiénes son, ni cuántos son. Venimos, y ese es un rezago que traemos desde la administración de Felipe Calderón, porque con la detonación de la violencia de esta mal llamada guerra contra el narco, hubo muchas ejecuciones extraoficiales, hubo muchos muertos y lamentablemente esta circunstancia genera que, por ejemplo, haya personas que están desaparecidas y que no están reportadas como desaparecidas. Hay personas que sí están reportadas como desaparecidas, pero que están en otros lugares, se salieron de su casa por alguna situación de violencia o lo que sea y no avisaron, simplemente se fueron y están en otro estado, están en otro lugar y no es que estén desaparecidas, simplemente que salieron huyendo de una situación de violencia. Hay otras personas que no están reportadas como desaparecidas y ya están los cuerpos, y apareció un cuerpo en una fosa. ¿Cuál es el problema? Rescato un poco incluso lo que pasó en Jalisco cuando entra el gobernador Alfaro, ya exgobernador, ya se va a ser director técnico, quiere ser director técnico de un equipo de fútbol. Cuando está la transición en la administración de Alfaro, se dio una noticia muy lamentable donde incineraron varios cuerpos que tenía el CEMEFO de Jalisco, pero los incineraron sin tomarles ningún tipo de identificación, ni huellas dactilares, ni sangre, ni nada, absolutamente nada. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hicieron en esa administración saliente, en la transición? Porque ya no cabían los cuerpos. De hecho, estaban en congeladores, camiones congeladores, y como ya no cabían y estaba en la transición, decidieron incinerarlos. Y eso ha pasado en otros lugares, eso ha pasado en otros CEMEFOS, eso ha pasado en varios lugares. Entonces, el tema con el asunto de los desaparecidos es que no podemos generalizar, no podemos decir que hay una razón, porque son varias razones. Hay algunos jóvenes que salieron, hay personas en general que, insisto, salieron, no avisaron, huyeron de una situación de violencia. Hay familias, por ejemplo, que reportan, que no reportan a una persona como desaparecida. Pensemos en los migrantes, eso ya no tanto se da en México, se dio mucho en la ola migratoria, que los familiares no reportaban como desaparecido a su familiar porque estaban en el entendido que se iba a cruzar a Estados Unidos y que no iban a saber de ellos en mucho tiempo. No hace mucho se hizo, hace un par de años se hizo una noticia donde encontraron los restos de una mujer y su familia vive en México, la hija y la mamá de esta persona, es una señora, pensaron que ya había hecho su vida en Estados Unidos. Pensaron que había hecho su vida en Estados Unidos y que se había olvidado de ellas, porque es algo que pasa. Pero cuando encuentran el cuerpo y les dicen, no, es que ni siquiera llegó a Estados Unidos, se quedó en el desierto y falleció hace años. Imagínense ese shock de pensar durante 15, 20 años que tu mamá se olvidó de ti porque se fue a Estados Unidos y te abandonó básicamente, o pensar que tu hija se fue y nunca más regresó, y darte cuenta 15, 20 años después que en realidad nunca llegó. Estamos todavía muy lejos de tener una certeza sobre qué pasa con cada uno de los desaparecidos. Nos falta tener este gran centro, ¿no? Consolidar este gran centro de identificación para poder poner nombres, apellidos, poder hacer cruces. Nos falta todavía encontrar más cuerpos. La labor que hacen las madres buscadoras es una responsabilidad que debe ser de las autoridades, no de las madres ni de los familiares buscadores. Esa es una responsabilidad de las autoridades y ahí yo estoy esperanzada en la reforma que se ha anunciado sobre las fiscalías, porque es una responsabilidad que debe de estar con las fiscalías, que debe de estar en los estados, que debe de estar en los municipios, sobre todo en las fiscalías. Lamentablemente las fiscalías se alejaron de esa responsabilidad y es claro que entre la corrupción, entre el olvido, entre el mal uso de los recursos dentro de las fiscalías y muchas otras razones, no cumplieron con esa responsabilidad. Y hoy toca que eso pase. Ya viene, y yo de verdad todavía no conocemos el contenido de esta reforma, pero espero que vaya en ese sentido, de que las fiscalías y el Estado, los municipios, etcétera, asuman esa responsabilidad de encontrar y de investigar.
de llegar a la justicia. Es complicado, entendiendo el rezago, estamos hablando de restos que podrían, que a veces ya no es tan fácil identificarlo, pero esa es una parte. Y el otro lado, y creo el más importante también, son las familias. Toca también hacer mucha conciencia en las familias, que padres, madres, hijos se comuniquen. A veces la comunicación entre las familias no es tan sencilla. En pandemia creo que lo vivimos, parejas que llevaban una muy buena relación, que vivieron el confinamiento juntos, se divorciaron, gente que no se conocía y que se conocieron en medio del confinamiento, ya se casaron. Creo que con el tema del confinamiento vivimos un golpe de realidad más allá del tema de la pandemia. Por ejemplo, padres que no hablaban con sus hijos, eran la inercia de se van a trabajar cada quien, los hijos a lo suyo, y el estar otra vez todos en casa y siéntense a hablar, véanse a los ojos, padres, madres, etcétera. Creo que tuvo que haber generado esa sacudida de decir, hay que comunicarnos en casa. ¿Qué comes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Hay padres que no saben qué les gustan a sus hijos. Entre la inercia del trabajo y demás, pues se ha vuelto muy fácil darles una tableta, ponerles la tele y pues no me estés molestando, yo voy a hacer mis cosas. Y el que no conozcas a tus hijos, el que no tengan esta comunicación en familia, hace que se alejen mucho y que los padres no sepan si hay riesgos con los hijos, que lejos de tener esta armonía, de esta comunicación, no digo que sean amigos, pero al menos esta cercanía y confianza, hay desconfianzas, hay miedos. Eso creo que es algo que hay que resolver, pero eso no lo va a hacer el gobierno, es algo que nos toca a nosotros. Sí, buenas noches y saludos. A mí me tocó conocer a Manuel desde la primera entrevista que le hizo Vicente Serrano. Orgullosamente sonorense para contrarrestar lo de la bellaca. Sí, por favor. Ok. Referente a los números y a la narrativa de los medios, todavía lo tenemos perdido. Yo le pregunté a mis alumnos hace 3 semanas, ¿ustedes creen que la violencia ha aumentado o ha disminuido? Me contestaron que la mayoría, que ha aumentado. Bueno, como les estaba dando matemática, le dije, vamos a hacer las gráficas, vamos a calcular las pendientes, vamos a calcular los incrementos, que se den cuenta con números, ¿sí? Que una cosa es la percepción, los números reales, porque voy al otro. Yo no creo en los números de los gobiernos anteriores. Que a mí me digan que ahorita hay más desaparecidos, a lo mejor estamos encontrando más cuerpos, pero no se perdieron en este gobierno, ¿sí? Entonces yo creo que ahí sí, por eso ahí ustedes son bien importantes, porque yo desde el 132, que me di cuenta de lo que había pasado con Peña Nieto, dejé de ver Televisa. Sí, dije, me mienten y les creo, que es lo peor del caso, ¿sí? Porque no tenía otra fuente entonces ahí entran ustedes el valor que tienen las benditas redes sociales, ¿sí? Y entonces seamos críticos, veamos los datos, los números, la información y entonces bajo eso formar nuestro criterio. Porque la perspectiva, pues por eso son las narrativas, como a mí me da risa cuando dicen 36 millones votaron por ustedes, pero son más los que no votaron. Bueno, yo digo, son más los que no votaron por ustedes. Saquen al revés, ¿no? O sea, son más los que no, si nomás no tuvieron ni la mitad de los votos. Entonces, si tú me dices que 36 por Claudia y que el resto no votó, pues es un razonamiento muy infantil y realmente yo creo que ni ellos se lo crean. Y no creo que sea por falta de inteligencia de ellos, es deshonestidad, ¿sí? Entonces, yo quiero agradecer, estaba en el Sonora Fest, ¿sí? Caifanes y nos vemos, yo voy a ver a Manuel, me voy a ver a Yami. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Aquí alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Allá? ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguna mujer? Óigame. Pues sí, también, ¿no? Vamos a darle chance Sí. a los hombres, vamos a darle chance. Si no sale una mujer, la voy a escoger yo. A ver.
A ver quién. Ahí está. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por su esfuerzo, su dedicación, su pasión, su entrega con lo que hacen. Pienso que es bien importante. Yo he aprendido mucho de ustedes, del Vicente y de muchos otros, ¿no? Uno se politiza, quieras o no. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo piensan? Ustedes tienen como mucho protagonismo con lo que hacen y mucha responsabilidad con lo que hacen, ¿no? Pero creo que todos tenemos una parte en la sociedad y no todos vamos a tener ese tipo de actividad política. Yo como ama de casa, como mamá, como esposa, como ciudadana, ¿qué podemos hacer nosotros para de alguna manera poner nuestro granito en esta transformación sin estar necesariamente involucrados políticamente como lo están muchos otros? O más bien activamente en la sociedad. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo lo ven? Voy a ser breve porque quiero pasárselo a Manuel, pero voy a decirte una cosa. El trabajo más importante es el que hacen en casa. El de nosotros es meramente amplificar, denunciar, pero el trabajo más importante es el que hacen en casa. El que hacen las mamás, los papás, con sus hijos, en las escuelas, los maestros. Ese trabajo que aparentemente no se ve es el que más pesa y es el que hace toda la diferencia. Nosotros tenemos pues sí, insisto, es como el amplificador, es como la bocina, pero las historias no son nuestras, son de ustedes. Las denuncias que nos llegan, no nos las sacamos, son de ustedes. El qué pueden hacer va desde lo más mínimo, si son mamás, papás, que los hijos participen, que escuchen. Yo estoy muy emocionada de ver chavitos de 13 años, 12 años hablar de política. Yo a su edad, pero ni por acá me pasaba. Yo a su edad, pero ni por aquí. Y les preguntas y te dicen, y opinan, y les gusta y te ven y no. Y fíjate que yo y en mi escuela dijeron, pero yo les dije, eso vale oro. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero ni en 1000 años. ¿Qué es lo que me encanta que ha pasado? Que luego son más los abuelitos que le ponen, bien inteligentes, les ponen el programa a los nietos. Y el abuelito lo está viendo, y me pasa mucho que está el abuelito viendo y de la nada me llega un mensaje en Instagram donde me dice, te conocí por mi abuelo y ahora te veo y soy tu fan. Ese trabajo no lo hacemos nosotros, lo hacen los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas. El que pongan los contenidos, el que se lo manden, y aparte son bien inteligentes porque lo hacen con toda la intención. O sea, para pronto denos like. Para pronto, 1, pero para pronto 2, ustedes mueven la comunidad. En las escuelas, las mamás, los papás, en la comunidad de maestros, el trabajo que hacen los maestros es maravilloso. Siempre hay un maestro que nos cambia la vida, un maestro o una maestra que nos cambia la vida y que es el que nos dice, el que sin decirnos nada nos encamina a qué queremos ser cuando seamos grandes. Ese es el trabajo que vale oro, esa sociedad que participa, que opina, que habla, que se organiza, que recoge la basura, que dice, oye, espérate, esto no. Esa sociedad que no voltea la cara, sino que pone la cara, que abraza, que empatiza, que se solidariza, que actúa. Esa es la sociedad que se necesita. Eso cambia la historia por completo. Romper esa apatía y que la sociedad le importe, que nos importe que todos estemos bien, que contribuyamos a ese estado de bienestar. Eso se hace desde las casas, ¿no? Sí, no, pues ya con tremenda reseña, sí puedo decir, concuerdo, pero hablando particularmente en mi experiencia, pues yo crecí en un hogar muy unido, no me tocó ver, digamos, una atmósfera enrarecida, y independientemente de que en este caso, pues mi giro fue la política, el periodismo, siempre hubo un incentivo por parte de lo que te gusta o de los talentos en el caso de los niños, porque hay algunos naturalmente que cuando ven al niño rayar las paredes, óyeme, cabrón, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor tienes a un Da Vinci ahí, a lo mejor tienes a un Clemente Orozco o a un Diego Rivera, que no lo voy a mencionar mucho porque ya vi que hay problemas históricos con Diego acá en Sonora, por el caso María Félix,
De tal manera que, pues sí, a lo mejor, es que saben que el problema también en gran medida fue el sistema educativo. Tenemos una cantidad exagerada, no digo que sea malo, de una vez lo digo, pero hay una cantidad exagerada de ingenieros y doctores en México. Es impresionante. Abogados también hay muchos. Y de abogados, porque vieron que como siempre nos estamos madreando, dijo, pues alguien debe de litigar, ¿no? Pero es impresionante, es más la carestía de científicos, la carestía de, no sé, pues iba a decir filosofía y letras. Programadores. Programadores, Programadores ¿no? web, técnicos. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros, el 7% de los ingenieros en este país son mujeres. O sea, también hay un desequilibrio monumental ahí. ¿Y por qué? Porque llegó un punto en el que también le copiaron a los Estados Unidos el sistema, ¿no? No, ustedes necesitan ingenieros, ustedes necesitan abogados y ustedes necesitan doctores. Y tenemos una ausencia en otros aspectos, ¿no? En grados académicos, de tal manera que siempre se ha dicho también en las familias mexicanas de, pero ¿cómo que periodismo, mijito? ¿Cómo que artista? Estudia algo que te deje. ¿Cómo que filosofía? No, tú sé abogado, no, tú sé médico, ¿no? Entonces, yo diría que también no hay que limitar a las nuevas generaciones. Con tantas especialidades y con tanta potencialidad que tiene el ser humano, vaya. Ahora sí que, citando a Barbie, puede ser lo que quiera ser. Y hay tanto abogado sin trabajo. Buenas noches. Antes que nada, pues bienvenidos ustedes y un reconocimiento pues, por pues, la brillantez de sus análisis políticos, ¿no? Mi nombre es César Maldonado, soy seguidor, bueno, sobre todo de Meme, en su programa nocturno, y también de Manuel, obviamente. A los dos los conocí primeramente con Vicente, cuando eran colaboradores. Y más que nada, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Pues yo veo con cierta preocupación que el movimiento de la Cuarta Transformación, digamos, desde el 2018 se ha visto infiltrado por muchos perfiles bastante nocivos, como mencionaban ustedes ahorita, Lili Telles, a Manuel Espino, a Germán Martínez, etcétera. Yo lo entendería en el contexto del 2018 como algo, digamos, un mal necesario. ¿Por qué? Porque por el pragmatismo político para, pues, reforzar, ¿no?, el movimiento que encabezaba nuestro presidente. Y como él mismo decía, a veces en la política es discernir o escoger entre inconvenientes. Más sin embargo, pienso yo que en estos momentos ya más que aportar, abonar, es dividir, es fragmentar el movimiento, y lo veo yo con cierta preocupación porque inclusive en el mismo estado de Sonora vemos que en las últimas ocasiones las elecciones que mandan perfiles completamente ajenos al movimiento, lleno de panistas, lleno de priistas, y pues aquí la compañera Beatriz lo sabe bien, ella se ha dado cuenta de eso, y privilegian esos perfiles a los perfiles que vienen haciendo el movimiento, pues que son bastantes. Yo pienso que hay perfiles muy brillantes que sin embargo en el pragmatismo ese político los desechan y vuelven a recoger el cascajo político del pasado, pues. Más que nada a eso va enfocada mi pregunta, ¿qué les parece a ustedes que esté sucediendo todavía eso en estos tiempos? Muchas gracias. De hecho, creo que mañana viene Luis Alcalde aquí ¿no? Bueno, pues algún día vendrá. No, miren, yo sí soy de la idea que la tiene más difícil Luisa que Claudia. Porque en el caso de Claudia tiene condiciones inmejorables para tener una buena administración. Pero en el caso de Morena como partido político, su principal desafío es no ser un partido de Estado, como lo era el PRI. Tiene que separarse el gobierno del partido. Y por eso me gustó mucho que el color institucional de las mañaneras de Claudia, ya ven que era guinda morena con el presidente López Obrador y ahora pasó a ser blanco. Eso es un mensaje. Y son digamos, los pequeños indicios que de repente suelta Sheinbaum sobre el partido. Luis Alcalde, pues tiene una tarea honestamente gigantesca, porque también ya la gente se cansó de los Sergios Mayers, por ejemplo. O sea, si te traicionan una vez,
no es tu culpa. Pero si vuelves a invitar al que ya te traicionó, sí lo es. O sea, el problema no es que exista una Lili Téllez. El problema es que se repita ese error. Y no necesariamente tiene que provenir la traición del priista o del panista que se pasa a Morena. Normalmente uno pensaría, el priista o panista que se santifica a la 4T va a ser el que va a traicionar. Pues muchas veces las traiciones vienen desde adentro. Y no estamos muy lejos de una fractura que vivió Coahuila con el caso, por ejemplo, Ricardo Mejía Verdeja. Ahora, la política se hace con políticos y la política se hace con lo que se tiene. Por ejemplo, Morena en el Senado no tenía mayoría calificada. Y si no hubiera sido por el voto de Yunes, la reforma no pasa. Entonces, nosotros tenemos que tener el siguiente pensamiento. O por un asunto de puritanismo decimos, pues es que nos falta un voto. Yunes nos lo puede dar. Ay, pero es Yunes. No, izquierda 100%, no pasa la reforma. Y nos hubiéramos quedado un voto después de los 36 millones de la hazaña electoral. Lo dijo López Obrador en la entrevista que les dio a los chamucos. Ni el agua bendita es 100% pura, químicamente. Y el ser humano en sí mismo, que es tan complejo, pues también se entiende. Ahora, no somos ciegos. Existe, me queda perfectamente claro, un reino de chapulinajes. Pero ¿cómo no van a chapulinear si el PRI y el PAN ya se están hundiendo? Pues, ¿a dónde van a ir? ¿A MC? Ya no pueden ir al PRD tampoco. ¿Qué es lo que creo que debe de pasar? Que Morena ponga muy claros sus filtros. Yo, que no soy morenista, que soy obradorista, que eso es una gran diferencia entre ser morenista y ser obradorista, yo diría, ¿saben qué? Hagan un estatuto donde si tú vienes de un partido político diferente y te unes a Morena, que tengas que tardarte por lo menos 3 años para aspirar a un puesto político. Órale, vamos a ver cuántos entras. ¿Qué quieres entrar a Morena? Bienvenido, Manlio. Pero reparte regeneración. Vayan casa a casa, toquen puertas a ver que toquen cómo casa los a reciben casa. en su casa. Exacto. O sea, no es, vamos, el problema no es recibir a priistas o a panistas. El problema es que se den pactos populares para que dentro de lo inmediato pues ya se conviertan en candidatos o en subdirectores o en subsecretarios de alguna cosa, ¿no? Entonces, también la gente no está tan dispuesta a soportar, insisto, un Sergio Mayer. Y creo que el 24, este año, fue el último año en que la gente le dio la libre a Morena. Si ve algo así en el 2027, ya no lo va a tolerar. Y si tienen que perder para que entiendan, van a perder. Es lo que yo pienso. Creo que lo hemos platicado varias veces en el programa, creo que siempre es necesario un equilibrio, sano equilibrio entre el pragmatismo y las bases, porque el pragmatismo te sirve para lograr lo que ocurrió en el Senado. Pero poniendo el ejemplo del Senado, aquí nadie va a santificar a Yunes. No, pero para nada. No es una persona a la que, no. Claro que hablemos si hubo pláticas, lo que usted quiera, como le quieran llamar, pero eso no quiere decir que mañana vamos a salir los veracruzanos o las veracruzanas a votar por un Yunes. Coincido mucho con lo que dice Manuel, es muy sencillo que cambien cuando no hay partido político que realmente les prometa un cargo, y creo que ese es el tema. Chapulinean no porque hayan cambiado de convicción, sino porque ya no les ofrecen nada en los partidos en los que están. Puedo entender, porque creo y sé que hay gente muy valiosa en los demás partidos políticos, pero esa gente tan valiosa nunca ha tenido un cargo político. Son los administrativos, son los que están abajo, son los de las bases, son los que hacen el trabajo duro, no los que salen a cuadro, no por los que se votan o los que aparecen en las listas plurinominales. Creo que con estas personas, si a esas personas les dices, vete al toca-toca con el Regeneración, lo van a hacer sin mayor problema.
pero no así con ciertos perfiles políticos que solamente están brincando de un lugar a otro esperando en dónde les van a abrir las puertas. Y también Morena tiene que trabajar con la curva de la novatada, llamémosle, porque hoy el partido tiene todas las herramientas para formar cuadros. Y Morena ha formado cuadros desde el Instituto Nacional de Formación Política y aún así no es suficiente, porque no es suficiente con que participen en los cursos de formación, es que pongan en práctica lo que han aprendido, que sepan debatir, que sepan muy bien y que realmente cumplan con los estatutos. Hoy Luisa María Alcalde está hablando de esta cartilla, ¿no? Para recordarles a los morenistas de dónde no se deben de salir, que hay que predicar con el ejemplo. Y cuando hablamos de austeridad republicana, hablamos de la austeridad en el servicio público. Si tu dinero es bien habido, si te lo ganaste bien, si tú pagaste y cumpliste con tus impuestos y te lo quieres gastar en no importa, si es tu dinero, tuyo, bien habido, bien ganado, por todas las de la ley, supongamos un empresario que quiere participar en la política, pero no un empresario como Salinas Pliego, sino alguien que sí pagó con sus impuestos, que sí cumple con las obligaciones que le tocan, que además cumple con las obligaciones laborales, etcétera. Y es una persona, supongamos, muy rica y que tiene un yate. ¿Está mal? No, no está mal. Si es bien habido. ¿Qué es lo que no está bien? Que uses el dinero público para hacerte millonario. Que tengamos alcaldes o alcaldesas que entran con una mano adelante y una atrás y que terminan con 10 camionetas de lujo, 3 mansiones, con todo un imperio y encima heredando la plaza, como se da en muchos municipios, que ya se la pasaron al hijo, al sobrino, al abuelito, regresaron al papá, luego bajaron otra vez y así tienes a toda la familia por años. Por eso celebro la iniciativa que presentará la presidenta para evitar la reelección, de decir, hay reglas. Si bien es cierto, 3 años igual y no es suficiente, pero hasta aquí. Esas reglas deben existir, porque hay gente que abusó. Entonces, ¿de quién dependen que estas cosas cambien? De la gente. Porque cuando, por ejemplo, va Luisa María Alcalde a los eventos, ya le ha tocado a varios que los abuchen. Por ejemplo, cuando fue a Guanajuato, le tocó el abucheo a Ricardo Sheffield por haber faltado a la sesión donde se votó la supremacía constitucional. Ya le tocó. Cuando han ido a otros eventos, ya les ha tocado otros abucheos, porque la gente sabe. En Jalisco, un regidor que ahora es diputado se salió de su bancada porque no están contentos con que el partido le haya dado espacios a gente que no cumple con los principios de la 4T. Y en un acto de congruencia le explicó a su gente, yo no me voy a unir a ninguna bancada, me voy a ir por la libre mientras esto no se solucione. Entonces, ¿de quién depende que los perfiles nuevos suban, que nuevas personas aparezcan? Depende de la gente. Lo que preguntaban hace rato, ¿cómo le hacemos? También alzando la mano. También alzando la mano. Porque no podemos pensar que por ser que quienes han sido obradoristas de toda su vida o quienes han estado en la Cuarta Transformación toda su vida, solamente porque lo han estado vayan a ocupar un cargo. Tienen que alzar la mano. Y creo que más bien estoy segura que ese alzar la mano no es nada más decir yo quiero, es decir, esto es lo que yo hice. Yo ya me salí a mi colonia, yo ya recorrí, yo ya he juntado a gente, yo he partido Regeneración, yo he entregado esto, yo he hecho esto, y la gente empieza a voltear a ver a estos perfiles que alzaron la mano, que cumplen con los perfiles, que cumplen con lo que es el obradorismo y que además se han hecho de un respaldo popular. No podemos decir que queremos o que alguien quiere ser representante popular cuando no lo conocen ni en su colonia, cuando no lo conocen ni en su municipio. Por eso es importante esta politización y esta participación. Mientras la gente cuestiona y se queja con justa razón de perfiles que no le están haciendo bien a la política mexicana en general, también debe haber otros que digan, yo aquí estoy, yo estoy capacitándome, yo estoy en esto y además estoy jalando más gente. No podemos aspirar a ser representantes populares si no tenemos a quién representar, si no le decimos a esa gente quiénes somos y si no empezamos a trabajar desde esas bases. Y coincido también mucho con lo que dice Manuel, creo que el trabajo que tiene Morena es 10 veces más difícil que el que tiene la presidenta, porque es entre depurar, organizar, limpiar y buscar que sea un partido no de Estado y sí del pueblo.
Bueno, muchísimas gracias por sus brillantes intervenciones. Yo creo que todos quisiéramos más, pero ya es noche, ya tenemos que despedirnos y ellos descansar. Agradecemos mucho su presencia, sobre todo que hayan venido, lo repito, que hayan aceptado la invitación, que estén aquí. Espero que regresen. Vamos a invitarlos de nuevo en algún otro momento, para que les den más coyotas además. Y además ya comieron carne, no se pueden quejar, ya es muy importante, muy apapachados. Y pues muchas gracias y buenas noches, que descansen y los esperamos aquí mañana. Desde temprano hay actividades todo el día y las habrá toda la semana. Mañana va a estar Paco Ignacio Taibo 2 a las 8 de la noche y aquí los esperamos. Muchas gracias, Meme y Manuel. Gracias. El Instituto Sonorense de Cultura agradece su asistencia el día de hoy. Les invitamos a consultar el programa de actividades de la Feria del Libro Sonora 2024. Leer es el viaje.